hermanos, vamos a leer tres párrafos. Si podemos poner el PowerPoint. Son 3 párrafos de 3 libros distintos, así que os propongo que miremos aquí para no estar buscando, es más fácil, y tendremos aquí los versículos. A ver si esto funciona y si puedes darle tu hermano. El primer pasaje se encuentra en Éxodo 25, 8 y 9. Y dice el primer pasaje: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y hasta el capítulo 29 explica en detalle, ¿vale?, cómo se construye el tabernáculo, qué dimensiones, no qué materiales. Y cuando finalizan las indicaciones, en el capítulo 29 encontramos lo siguiente: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y luego 1500 años más tarde encontramos a Juan afirmando lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aprendimos de Will, ¿no?, que el verbo en griego es tabernaculizó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Apocalipsis 21, 3, 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Vale, a ver si ya funciona o no funciona. Puedes dar para atrás. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que leen la palabra de Dios como un libro de ciencia ficción, o como mucho como un libro histórico. A ese número de personas se suma también muchos cristianos que leen la Biblia de una manera antropocéntrica, como que de ellos habla la Biblia. Ellos son David, ellos son José, ellos siempre tienen que buscar el Goliat de su vida, ¿no? Siempre hay predicaciones de esas: vence a los enemigos de tu vida, o cuál es tu Goliat, ¿no? Pero buscan siempre, ¿no?, ellos estar en el medio de la historia. Hay también un gran número de cristianos que cuando leen la Biblia hacen una gran distinción o contraste entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y hacen un gran contraste o una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, que ellos dicen que es más airado, que es un Dios más justo, que es un Dios más santo, y luego dicen que el Dios del Antiguo Testamento es más tolerante, ¿no?, más amoroso. También hacen una distinción, y esto no es un ejemplo bueno, es un ejemplo negativo de interpretación, que el Dios Padre aparece en el Antiguo Testamento y solo en el Nuevo Testamento es cuando aparece Señor Jesucristo, ¿no?, dicen ellos. Pero gracias a Dios hay también cristianos que interpretan, leen las Escrituras de una manera correcta. ¿Y cómo es esa manera correcta? Pues si miramos a estos 3 pasajes, ya en la introducción aprendemos 2 lecciones. Vemos que son 3 pasajes en 3 libros distintos, a distancia de 1500 años el primero y el segundo, digamos, uno al principio, otro en los evangelios y otro al final. Pero vemos aquí una unidad, ¿no? Vemos elementos comunes. ¿Y me podéis ayudar? ¿Qué elementos comunes vemos en estos 3 versículos? Tabernáculo, muy bien. 3. La morada de Dios en medio de su pueblo y la gloria. Exactamente. Y vemos como 3 textos, ¿no?, en 3 pasajes distintos tienen esa unidad y son cristocéntricos. Pues ya aprendemos 2 lecciones, hermanos. La Biblia habla de una sola historia. Y esta historia se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis de una manera progresiva. El pueblo de Israel no entendió a la primera la historia, o mejor dicho, entendieron progresivamente sobre la marcha, con el paso del tiempo, mientras los profetas hablaban de parte de Dios. Y Herman Bavinck explicó la diferencia, y a mí esto me ayudó a entender fácilmente la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Explicaba de esta forma: el Antiguo Testamento es como ir por un camino, pero de noche. Y claro, como es de noche, ves alguna sombra, ves alguna luz,
ves algún árbol pero no lo ves muy bien. El Nuevo Testamento es ir por el mismo camino, no por otro, pero de día. Y como es de día lo ves todo más claro, ¿no? Se distinguen los colores, ¿no? Ves, ahí está Cristo. El tabernáculo es Cristo, el templo es Cristo. José es un tipo de Cristo. Yo no soy David. Pues ¿quién soy yo? Pues yo soy el pueblo ese que estaba ahí con temor diciendo, nos van a matar, nos van a matar. Ese soy yo, que es ahí. No soy David, no soy José. Y pasamos más adelante. La primera lección, no solo que la Biblia habla de una historia. La Biblia habla también de un solo personaje principal, de un solo héroe, de un solo protagonista, de un solo campeón, del cual habla toda la Escritura. Y ahora, hermanos, esto ya es más serio, porque no solo es cuestión de hermenéutica y de teología, sino el Dios mismo intencionó que toda la Biblia hablase de Él, que nos dirija la mirada hacia Él. Por eso es tan importante que nuestras predicaciones sean cristocéntricas, no solo porque así lo dice la teología, porque Dios mismo quiere eso. Y estaremos fuera de su voluntad si solo hablamos cosas morales, cosas aunque son correctas, pero no son cristocéntricas, hermanos. Ahora vamos, y es que el mayor placer, deseo del Padre, y cuando entendemos esto, cuando el mayor placer del Padre es mostrarnos a su Hijo, hablarnos de su Hijo, que no hay alegría más grande que le podamos hacer al Padre que hablar bien de su Hijo, que predicar a su Hijo, que cantar a su Hijo, que alabar a su Hijo. No hay nada que le agrade más al Padre que esto. Por lo tanto, hermanos, el único tema principal de la Biblia, que tiene en su centro al único héroe, campeón, es este. Dios Padre redime su creación a través del tabernáculo, verdadero tabernáculo que es Cristo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de morar en medio de nosotros. Qué glorioso es esto. El Dios Santo mora en medio de nosotros. Nosotros somos hombres pecadores. ¿Con qué objetivo? Para enseñarnos lo más valioso y hermoso que nunca hemos visto. Su gloria. Su gloria. Esta es la única historia de la Biblia. Y vamos ahora a volver al primer pasaje que hemos leído, Éxodo 25, 8, 9, pero antes vamos a mirar al contexto de nuestro pasaje. El libro de Éxodo habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Y cómo fue liberado el pueblo? ¿Cómo fue liberado? Exactamente. ¿Cómo le liberó? A través de Moisés, y fue un evento final ahí. ¿Por dónde? Por el Mar Rojo. Abrió el mar, las aguas, y pasaron por el Mar Rojo. ¿Y dónde dirigió al pueblo Dios? Al monte Isaí. Y hemos leído en el Salmo 68, si no me equivoco, Salmo 68, y los dirige al monte Sinaí. Y ahí el pueblo se queda alrededor de un año. Y ahí Dios hace pactos con ellos, le da los 10 mandamientos y decide una cosa extraordinaria, sin precedentes, impactante, asombrosa. En ese momento Dios decide vivir en medio de su pueblo. Y vemos eso en nuestro pasaje, ¿no? Que dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora os invito a ver si esto empieza a funcionar, no empieza a funcionar. Y si le enciendo, funcionará. Ahora empieza a funcionar. Perfecto. Vale, si puedes volver al tabernáculo, más al principio. Esto es para atrás. A ver, vamos a ver si yo puedo volver. Perfecto. No, eso es para... Vale. Vamos a volver 3.500 años más y a ver cómo se veía el tabernáculo, hermanos. Y es un tabernáculo diseñado por el mismo Dios, con indicaciones comunicadas a Moisés y construido por los levitas. Este es el tabernáculo que se parecía a una tienda de campaña.
Dios ordenó a Moisés que lo construyera para morar en medio de su pueblo y tener comunión con ellos. Como dice el versículo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo era el lugar de la presencia de Dios. Era un símbolo visible de que Dios era su Dios. Cuando el pueblo miraba este tabernáculo, sentían seguridad, pertenecían a alguien. Allí residía su Dios, su líder. Luego, perfecto, esto es para vale, bien. Luego, lo que notamos cuando miramos al tabernáculo es que notamos una valla, ¿vale? Notamos una valla que tenía una altura de 2,5 metros, más alto que cualquier persona, ¿vale? Y nadie podía ver dentro. Luego, pasamos y vemos el atrio. El atrio tenía como 50 metros de longitud y 25 metros de anchura. Para los amantes de fútbol es la cuarta parte de el terreno de Almería, ¿vale? Cuando vayáis a los partidos, os imagináis ahí el atrio como la cuarta parte, ¿vale? Y Dios no solo que quería morar en medio de su pueblo, pero mediante cómo era construido la valla, quería dejar una cosa clara. Su santidad le separa del pecado y del pueblo pecador. Pero al mismo tiempo, Dios les quiere mostrar que hay una solución. Hay una solución para entrar en su presencia. Hay una oportunidad. Así que un hombre miserable, depravado, enemigo de Dios, que antes se burlaba de Dios, ahora no solo que puede entrar en la presencia de Dios, sino puede ver su gloria que sobrepasa en valor cualquier ídolo, cualquier placer y todo lo que los pueblos paganos podían ofrecer. Así que a la entrada vemos una puerta por la cual entraba entraba todo el pueblo, entraba y aquí tenían un altar, ¿vale? Para ofrecer sacrificios. Y primeramente la puerta era muy hermosa, ¿no? Según Éxodo 27:16. Mirad cómo la describe. Y tenemos la puerta también de ahí. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí. Y luego rogamos a las hermanas que nos expliquen qué es el carmesí y púrpura, porque nosotros solo entendemos de amarillo, azul, verde y rojo. Así que es el carmesí, ese yo tuve que buscarlo porque no sabía qué es. Y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Así que Dios quería morar en medio de su pueblo, pero surge una pregunta. ¿Cómo puede un Dios santo tener comunión con un pueblo pecador? Porque si es santo y justo, Él tiene que aplicar la justicia. La justicia pide justicia. Y la paga del pecado es la muerte. Y el pueblo, nada más entrar en la presencia de Dios, tiene que morir. ¿Cómo resolvemos este problema filosófico, histórico? Esta es la solución. Cuando entramos en el atrio, tenemos el altar de bronce, donde se pueden ofrecer sacrificios. Según Éxodos 29, 38 a 42, sacrificaban un cordero por la mañana y otro por la tarde. Y la siguiente foto, ¿qué es lo que verían aquí? ¿Qué es lo que veía el pueblo cuando miraba el altar de bronce? Primeramente veía la justicia de Dios. Porque un cordero tuvo que morir por su pecado. Eso es serio. Hay una muerte ahí. Pero veían la gracia de Dios también. Porque no muere Él. No muere la persona del pueblo, sino muere un cordero. Y veían la justicia de Dios y también veía la gracia de Dios. Continuamos nuestro camino hacia la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que vemos luego más allá? La fuente de bronce. Y cabe destacar que aquí, al altar de bronce, es donde paraba todo el pueblo. Ya no se seguía. De aquí seguía solo el grupo de sacerdote y el sumo sacerdote, que cumplía todos los pasos en el favor del pueblo. Entonces, tenemos al grupo de sacerdotes que se lavaban las manos antes de entrar para ser limpios ceremonialmente y para que no mueran.
cuando entraban al tabernáculo. Era una cuestión seria. Y luego, la fuente de bronce estaba hecha por espejos de bronce donados por las mujeres. Tenía una superficie brillante y espejada que ayudaría a los sacerdotes a recordar que Dios mira más allá de la apariencia exterior, mira el corazón. Y nos acercamos más y más al tabernáculo. Y tenemos aquí el tabernáculo que tenía 15 metros de longitud y 5 metros de anchura. Estaba dividido en 2 espacios. 2/3 ocupaba este espacio que se llamaba lugar santo y 1/3 este espacio que se llamaba el lugar santísimo. ¿Qué tenemos aquí en el lugar santo? El candelero de oro, la mesa con los panes para proposición y un poco más difícil el altar del incienso. ¿Vale? Ahí estaba el altar de incienso. Aquí estamos, respuesta correcta. Y tenemos dentro del lugar santo el candelero de oro, ¿vale? Tenía 7 brazos, era de oro, y la función física que tenía era iluminar el espacio. Pero Dios siempre les quería hablar en cada elemento. Y lo que quería hablarle al pueblo es que recordarle que Dios iluminó, guió al pueblo por el desierto, incluso por el Egipto, les sacó de Egipto, por los momentos más difíciles. Dios les iluminó, Dios les guió. Luego tenemos el altar de incienso donde el sacerdote tenía que quemar incienso por la mañana y por la tarde. Y por último tenemos, como bien habéis dicho, la mesa con los panes para proposición, que eran, ¿cuántos panes? 12. Sí, porque representaba a las 12 tribus de Israel. Y también lo que Dios les quería hablar a ellos en ese momento, en ese entonces, es que Él los cuidaba incluso en cuanto a los alimentos, ¿vale? En cuanto a los alimentos. Y ahora, con reverencia pasaremos al lugar prohibido, al lugar peligroso, donde si cualquiera que no fuera el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo era matado por el Dios mismo con su santidad. Donde el mismo sumo sacerdote, si no cumplía todos los requisitos establecidos por Dios, era matado por la santidad de Dios. Pasamos al lugar santísimo, o como lo llaman en inglés y también en rumano, the Holy of Holies, o sea, el lugar más santo de los lugares santos. Era el lugar más importante y sagrado del pueblo de Israel, donde solo encontramos el arca de testimonio, que tenía una bonita tapa que se llamaba también el propiciatorio. Tenía 2 querubines mirando para abajo, y aquí solo entraba el sacerdote una vez en el año. ¿En qué día? En el gran día de la expiación, aquí mismo. Y el foco principal cae sobre la tapa, sobre la que rociaba el sacerdote con su dedo sangre para que se limpiasen ceremonialmente los pecados de él y del pueblo. Y aquí es donde se apoyaba la gloria de Dios. ¿Qué había en el arca, hermanos? La vara de Aarón, el maná. Eso es. A ver, respuesta correcta, muy bien. Eso es. Después de acabarlo todo, Éxodo 40, 33 a 38 nos describe: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y no solo era una cuestión puntual, sino dice en el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él.
a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y ahora nos acercamos a una figura importante para el pueblo de Israel. Una persona con mucha responsabilidad sobre sus hombros. ¿Quién es esta persona? Sí, bien leído. Pero ¿quién es? Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. Dios en Éxodo 28:1 descubrimos que Jehová, Dios, nombró a Aarón, hermano de Moisés, como el primer sumo sacerdote. Aarón tenía que ser santo y apartado de cualquier cosa que le podía contaminar, ya que mediaba, no intercedía entre Dios y el pueblo. Y solo los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, podían ser sacerdotes. Y solo los levitas eran autorizados a trasladar el tabernáculo y transportar el arca. Ahora, aparte de las indicaciones claras de Dios de cómo hay que construir el tabernáculo y el nombramiento de Aarón, también Dios dio directivas claras respecto a la vestimenta del sumo sacerdote. Vemos aquí una mitra, ¿no? Con una lámina de oro sobre la cual ponía, ¿qué ponía ahí? Santidad a Jehová. Luego tenemos aquí un pectoral con 12 piedras preciosas, y en cada piedra pone, lo he buscado, pone que había un nombre de la tribu en cada piedra. Y también la mayoría, 9 creo, no recuerdo mal, 9 de estas piedras que había en el pectoral aparecen en la descripción del Jerusalén celestial. 9 de estas de aquí. Luego, también destacamos aquí el cinturón, ¿no? El efod y el cinto, el manto azul, la túnica blanca hecha por un lino fino. También tenía unas orlas y campanillas. ¿Alguien me sabe decir cuál era la utilidad de las campanillas? Sí. Eso es. Y luego tenemos un incensario con brasas de fuego. La ropa del sacerdote estaba hecho para honra y hermosura. Esta ropa, incluso la vestimenta, hablaba de un Dios bello, de un Dios hermoso, de un Dios excelente, de un Dios santo, de un Dios valioso. Ahora, además del tabernáculo y el sumo sacerdote, tenemos otro aspecto importante sin el cual no tenemos acceso al lugar santísimo. Dios no mostraba su gloria y el pueblo no era perdonado. ¿Cuál es ese, hermanos? Los sacrificios. Y ahora os invito a que vayamos al día más importante de la día de un judío. Como habéis dicho, el gran día de la expiación que la encontramos en Levítico 16. Y nada, os tranquilizo que no es solo historia, ¿vale? Todo esto vamos a ver que tiene cumplimiento el Cristo de una forma impactante. Y vamos a mirar los sacrificios y vemos en el capítulo 16 lo importante que era para Dios la forma y la manera en la que se celebraba este día. Uno no entraba de cualquier manera en la presencia de Dios. Se necesitaba un cierto orden, cierta reverencia, corazón limpio, excelencia, precisión, una cierta vestimenta. Y vamos a leer este pasaje. Si queréis abrir conmigo en Levítico 16:2. Les digo 16:2. Vamos a abrir aquí. Y vamos a leer este pasaje un poco más largo, pero vamos a ver todos estos elementos aquí y nos sonará más. Y Jehová dijo a Moisés: di a tu Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, si recordamos. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá, ¿sí? De la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario
lleno de brasas de fuego, ¿vale? Que lo vemos ahí, del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Era cuestión de vida y de muerte, hermanos. Al leer este versículo tenemos que sentir la tensión, la seriedad, la santidad de Dios. La santidad de Dios. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará, como hemos dicho, con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Era exacto, era excelente todo. Hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Luego hace lo mismo con el macho cabrío para seguir más adelante. Y versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus purezas. Ahora, hermanos, es verdad que estos sacrificios ya no se nos piden hoy. Pero hay una cosa que no se nos sigue pidiendo hoy, hermanos. En la adoración, en la comunión, en la presencia de Dios, se nos pide la misma referencia, hermanos. La misma reverencia, la misma atención. Se nos exige la misma excelencia, hermanos, en cómo organizamos las cosas, cómo hacemos la alabanza, en cuanto a preparar los sermones, en cómo se administra la obra. Excelencia. Se pide también la misma seriedad, dedicación, sacrificios, pero no de animales, sino de tiempo, de energía, incluso de dinero, incluso de mi ego y a veces de mis caprichos. No es un juego, no podemos distraernos con cualquier cosa en la presencia de Dios. No podemos pensar en cualquier cosa en la presencia de Dios. Y siempre Will nos dice que estemos atentos, que no nos dejemos distraer por los teléfonos ni por cualquier otra cosa. No para solo hacer lo correcto, sino porque aquí está presente Dios. Y Dios sigue siendo igual de justo, igual de santo, igual de fuego consumidor. Su presencia es santa y sagrada para los creyentes y es peligrosa para el pecador. Y es peligrosa para el pecador. Y si la historia hubiera terminado con el Antiguo Testamento, hermanos, con Malaquías, nunca hubiéramos podido entrar en el lugar santo. Nunca. Porque estábamos bajo maldición. Y es muy interesante que incluso en la última palabra de Reina Valera, en rumano también, y en varias versiones, la última palabra con la que acaba el Antiguo Testamento es maldición. Tan bien resume esa última palabra toda la situación del pueblo de Israel en ese momento. En ese momento. Y luego vemos, y luego siguen 400 años de tinieblas. Dios ya no habla a su pueblo. Lo que lleva a la situación del pueblo de Dios a la agonía, a la desesperación. Pero, hermanos, siempre cuando veamos en la Biblia el pero Dios, aquí está la solución, hermanos. Y menos mal que viene la solución. En ese momento cuando pensábamos que se va a perder todo, que vamos a ir de cabeza al infierno, se escucha un pero Dios. Pero aparece un hombre enviado por Dios, sucio, vestido de pelo de cabello, ¿no? Alimentado con langostas y miel silvestre. Vamos, que no darías 2 céntimos por esta persona si la verías. Y vino a hablarnos de alguien. Y ese alguien es descrito por el evangelista Juan de la siguiente manera. Juan 1:14. Y aquel verbo, y me gusta el misterio aquí, el misterio, no lo revela directamente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y recordamos que el verbo es tabernaculizó entre nosotros. Hermanos, vuelve el tabernáculo para nosotros. Vuelve Dios a nosotros, vuelve su presencia a nosotros. Ya hay esperanza. Vuelve Dios a nosotros. Y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que observamos aquí es un cambio de residencia. El Verbo antes estaba en el cielo, pero por unos 36 años decidió vivir en la tierra. Y en el siguiente capítulo de Juan, en la famosa purificación del templo, donde los judíos, encontramos que los judíos preguntan a Jesús: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 años lo levantas. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo no solo viene a tabernaculizar en medio de nosotros, Él viene a convertirse en el tabernáculo. Él es el templo donde ahora los creyentes encuentran a Dios en Cristo. Igual que Dios, el pueblo encontraba a Dios en el tabernáculo, ahora nosotros, hermanos, vamos en Cristo ahí a encontrar a Dios. Glorificado sea su nombre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Esta frase resume el Evangelio. Dios con nosotros, Dios el santo, Dios el justo, Dios el recto. Nosotros, ¿quién? Pecadores depravados. Y hay un con ahí. Hay un Cristo que nos une, Dios con nosotros. Es el Emmanuel. Dios vuelve a su pueblo. Pablo dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que en el verdadero tabernáculo, hermanos, en Cristo encontramos a Dios. Pero ¿de qué forma? Toda la plenitud de la deidad, hermanos. Toda la plenitud de la deidad en Cristo mismo, ahí en el lugar santísimo. Y vimos una puerta en el patio del tabernáculo. Dios quería enseñar a su pueblo desde el principio que había una solución, una manera de entrar en su presencia a pesar de tus pecados. Y aunque ellos no entendían muy bien, Dios les estaba hablando del que iba a venir, del prometido, del siervo de Mesías. Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es el candelero de oro. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él es el pan que está en la mesa del templo. Y Él fue partido por nosotros. Y cada uno hemos comido de Él. Y ahora mismo vivimos. Igual que el humo del altar del incienso ascendía al cielo, Cristo mismo ascendió. Dios Padre le glorificó al cielo. Pero Juan añade otro elemento en 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Igual que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, el día de la expiación, después de los sacrificios, la gloria de Dios se mostraba de una manera gloriosa, hermanos, en Cristo. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pero nosotros miramos la gloria de Cristo. Vemos la gloria de Cristo. Y a lo mejor te preguntas, ¿no? Basta ya de términos teológicos, ¿no? ¿Qué es esa gloria, no? Explícamelo más fácil para un cristiano sencillo. ¿Dónde tengo que mirar? ¿Qué tengo que ver? Pues ahí va, hermanos. La gloria de Dios en el Antiguo Testamento era una gloria visible. La veías con el ojo, a simple vista. La gloria de Cristo es una gloria invisible, escondida, no se ve a simple vista. Incluso el mundano, el pecador, no la ve. Es visible a los ojos espirituales de los creyentes. Es una gloria en las cosas que este mundo considera una locura. Es una gloria en las cosas que este mundo detesta. ¿Y dónde miramos? Pues mira al pesebre, maloliente, incómodo, con los animales alrededor. ¿Nace ahí quién? Un niño frágil, indefenso como cualquier otro, ¿no? Diría el mundo. ¿Y qué ve ahí el mundo? Pues ve una cosa detestable, o a lo mejor una cosa normal. Nace un niño como cualquier otro. Pero ¿qué vemos nosotros, hermanos, ahí? Vemos la encarnación de Dios infinito en ese niño. Y tú miras a ese niño y tiemblas y te arrodillas. Y el mundo te llama loco, pero tú ahí mismo ves a Dios.
Y tiemblas delante de ese niño porque es el Dios encarnado. Y tiemblas delante de ese niño y te arrodillas porque ese es el Dios santo. Y yo no soy santo, pero gracias a Dios que nos ha revestido de su justicia. Pero igual seguimos teniendo una reverencia. Esa es la gloria escondida. Esa es la gloria escondida. Miras hacia el bautismo, ¿no? De Jesús en agua sucia, un hombre con ropa modesta, bautizado por otro nombre que proviene de un mundo salvaje, ¿no? Juan de Bautista. Y dice el mundo, vale, ¿y qué? No, habían bautizado a miles, es uno más. Nosotros, ¿qué vemos ahí? Si tú estás ahí como creyente, eres de los pocos que presencia la gloria de Cristo y escuchas al Padre diciendo en ese momento, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eres de los pocos que ves al Espíritu Santo descender sobre Cristo. Es la gloria oculta de Cristo. Y entiendes que igual y como Cristo entró en las aguas del bautismo y salió de ellas, debía cumplir toda la justicia y descender a la muerte y salir victorioso de ella. ¿Y qué ve el ojo mundano en la cruz? Ve vergüenza, humillación. Ve al hombre derrotado de una forma vergonzosa. Pero tú y yo, hermano, vemos la gloria de Dios. En esa misma cruz se unen la justicia y la misericordia. ¿Cómo puede ser posible? Si cuando eres justo lo matas, cuando eres misericordioso lo dejas vivo, pero luego no eres justo. Y es como, no lo entiendes, pero en esa cruz se une la justicia y la misericordia. Y ves ahí el amor y el juicio, pero ¿cómo puedes amar y al mismo tiempo aplicarle el juicio? Porque si lo juzgas lo matas, si lo amas no lo matas. Es un misterio, es una ecuación. Y luego ves ahí cómo en esa misma cruz ves la gloria donde el hombre pecador, ahí mismo tiene comunión con un Dios santo. Te preguntas, ¿cómo es posible eso? Ves la gloria de Cristo en su perfecta obediencia, en el hecho de que no abrió su boca en absoluto. Y hermanos, tú y yo, a la más mínima que nos pisotean, saltamos. A la más mínima tenemos esa actitud. Y Cristo ni un segundo abrió su... Esta es la gloria de Cristo. El mundo, y hay una frase que la suelo repetir porque me encanta. Él tomó toda la copa de la ira del Padre sin ninguna gota de misericordia, hermanos, para que tú y yo aquí tomemos la copa de la salvación sin ninguna gota de ira, sin ninguna gota de ira. El mundo nunca puede entender cómo en una misma frase pueden haber tres términos: la muerte, de la muerte, en la muerte de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Que en su muerte Cristo vence la muerte. Es incomprensible. Es la gloria de Cristo. Con el poder que posee desde lo profundo de la muerte, resucita y asciende hasta el cielo y abre las puertas del cielo, puertas que nunca han sido abiertas por ningún hombre. Cristo las abre. El Dios hombre Cristo las abre y no pide permiso a nadie y se presenta delante del Padre y dice: he vencido, he vencido. Este es nuestro campeón. Este es nuestro Cristo. Por eso vale la pena predicarlo. ¿Acaso tenemos otra cosa mejor que predicar, hermanos? Que sino a Cristo y a Él crucificado. Y así como el sumo sacerdote ofreció sacrificios por los pecados del pueblo en el lugar santísimo, Hebreos 9, 11, 12 dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo del cielo, hecho por Dios y no por los hombres, e intercede por nosotros. Cristo fue el cumplimiento del sacerdocio perfecto. No era del linaje de Aarón, era de un linaje superior, del de Melquisedec, que lo convierte en un sumo sacerdote mejor y superior. Él vive para siempre, sí, amén. Él vive para siempre, no como Aarón que murió y pasó el sacerdocio a sus hijos. Jesús es sacerdote y rey, mientras que Aarón era solo sacerdote. Jesús fue santo y jamás pecó, por lo tanto no necesita sacrificarse por sí mismo, sino por nosotros. Fue tentado, pero
de muchas maneras, pero nunca cedió. Imaginaros si hubiera cedido una sola vez. Una sola vez. O sea, esta es la gloria de Cristo. Cristo es el sacrificio supremo. Hemos visto, Él es el tabernáculo, es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Porque la sangre de las bestias, hermanos, no quitaban el pecado, no limpiaban espiritualmente la persona, sino solo de forma ceremonial. Los sacrificios del Antiguo Testamento no transformaban el corazón o la conducta de la persona. No perdonaban todos los pecados porque tenía que haber otro sacrificio para los pecados futuros. Al mismo tiempo eran repetitivos. Dependías de un lugar, dependías de un animal, dependías del efecto del animal. Pero el sacrificio de Cristo es el sacrificio supremo, perfecto, necesario y único. El sacrificio de Jesús quita los pecados para siempre, para siempre. Su sacrificio fue definitivo e irrefutable. No se tiene que volver a repetir y nadie lo puede echar para atrás. Aunque Satanás nos miente a veces, no le hagáis casos, hermano. El sacrificio de Cristo es definitivo, es irrefutable. Puedes obtener el perdón de Dios en cualquier lugar. No dependes de un animal, no dependes de una persona, incluso no dependes de un edificio. Dios te puede salvar en tu casa. Incluso ha salvado a personas en las cárceles, en los lugares más difíciles. El sacrificio de Jesús no solo perdona nuestros pecados legalmente, sino tiene el poder de vencer los pecados en nuestra vida. O sea, liberarnos prácticamente los pecados, hacernos libres de ataduras, de vicios, de cadenas. Puede liberarnos de las acusaciones de la conciencia. Hay muchas personas que no pueden pasar desde estas acusaciones de lo que han hecho, de su vida pasada. Dios mismo puede liberarnos a las acusaciones de la conciencia, porque el sacrificio tiene un aspecto expiatorio también. Ha calmado la ira de Dios. Y cuando nosotros sabemos que Dios solo tiene ahora planes de paz, pensamientos de paz, ya tenemos una conciencia tranquila. Y al creer en Él, hermanos, Cristo nos toma de la mano y nos lleva por la puerta, porque Él es la puerta. Y pasamos de la puerta. Y pasamos también del altar de bronce, porque el sacrificio ya está hecho. Y pasamos de la fuente del bronce, porque Él ya nos lavó. Ya somos revestidos de su santidad, de su justicia. Y pasamos del candelero de oro, porque Él es nuestra luz. Ya no necesitamos otra luz. Y pasamos del pan, porque Él ya se partió por nosotros y comimos de Él. Y te lleva a Jesús directamente en el lugar santísimo. ¿Dónde? En el lugar donde mora, habita Dios mismo, donde muestra su gloria, delante del Padre. Y a lo mejor dices, espera un minuto, Señor, no es demasiado. O sea, conozco a 2 personas que tocaron el arca y fueron matados. Y yo antes de creer, yo era bajo la maldición, la ira de Dios. Padre, y tú me llevas delante del Padre, no sé. Y Cristo te dice, confía en mí. Dios ahora ya tiene pensamientos de paz para contigo y está revestido de mi justicia. Y te acercas al trono de Dios. Se abren esas grandes puertas y tu corazón empieza a latir. Y otra vez dices, no sé, Señor, aquí todo es tan precioso, yo soy tan pecador, no sé si es buena idea ir ahí. Y Cristo te dice, confía en mí, ya no hay ninguna condenación para ti. Y llegas ahora delante del trono de Dios. Imagínate, cualquier analogía te puedes imaginar, ¿no? Estás delante del trono de gracia. Todo esplendor, gloria, felicidad, tranquilidad, lo mejor posible. Y ya pasa un minuto y dices, ¿acaso no me debería ir? No sé, ya es suficiente. No, me quedo, me voy. Ya piensas, solo un minuto en la presencia de Dios vale la pena vivir toda mi vida llevando la cruz y compartir a los demás sobre Cristo. Y en ese momento Cristo te dice, déjame decirte una cosa,
puedes quedarte aquí todo el tiempo. Esta es la realidad, mis hermanos. Nosotros vivimos coram Deo desde el momento en el que creímos y hemos sido justificados y reconciliados con Dios. Vivimos en la presencia gloriosa de Dios. Vivimos coram Deo, vivimos delante de su rostro, delante de su mirada, en la misma presencia de Dios. Porque dice Apocalipsis 21, 3, 4: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y mira, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué pasa en su presencia, hermanos? Esto pasa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Él. Y vamos a hacernos una pregunta, hay varias preguntas, hermanos, aquí. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que vivimos cada segundo en su presencia? Que vivimos nuestra vida en su presencia. ¿Por qué buscamos tantas veces salir de su presencia por medio de pecados, de pensamientos, de cualquier actividad? ¿Por qué vendemos su gloriosa presencia por un plato de lentejas? Por pensamientos sucios y nos alejamos de su gloriosa presencia. Por una noche viendo lo que no debes. Por conversaciones calumniando a lo mejor a nuestros hermanos. Por cualquier tiempo perdido viendo vídeos, TikToks, redes sociales, cuando tenemos la oportunidad de ir a su presencia, de estar en su presencia. Cada momento se hace una decisión: ¿pierdo el tiempo o este tiempo libre lo dedico para entrar en el lugar santísimo? Ahora ya tengo la oportunidad. ¿Qué daría un hombre del pueblo judío hace 3500 años más para entrar en el lugar santísimo? Tú puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo ahora mismo. Ahora, si realmente pasamos tiempo en la presencia de Dios, no podemos evitar ver su gloria. Y atención, solo a los que dedican tiempo en la oración, en la palabra, en la meditación, Dios les revela riquezas en las palabras, y no a los cristianos perezosos. Tenemos que ser cristianos disciplinados para buscar, para luchar, no para ganar las bendiciones, sino que el camino hacia las bendiciones, en ese camino hay lucha, hay batalla, hay a lo mejor momentos sin dormir, a lo mejor tienes que elegir no dormir y estudiar la palabra. Y a veces dices: no quiero salir hoy, quiero estudiar la palabra, voy a dejar la tele apagada y voy a estudiar la palabra. Pero si no se compara lo que el mundo, los centros comerciales, los vídeos, la tele nos ofrece con la gloria de Cristo, hermanos, es una locura decidir cada vez: pues nada, voy a jugar un poco al Play, nada, voy a mirar una peli. No es malo, no de vez en cuando, pero nunca ponerlo por encima de la oportunidad que tenemos de entrar al lugar más santo. ¿Y qué vemos en su presencia? Vemos su gloria, ¿no? Miras la vida. Vemos primeramente la gloria escondida en su persona. La hemos descrito. Vemos también la gloria escondida en nosotros. ¿En qué sentido? En el sufrimiento que atraviesas. Ves que el propósito de Dios con ese sufrimiento no es destrozarte, no es destruirte, es despegarte de este mundo y apegarnos el corazón al cielo. En el sufrimiento, hermanos, el cielo es más precioso, es más deseable. En la pérdida, Dios nos protege de pegar nuestros corazones a los bienes de este mundo. Y a veces nos queda solo Cristo y el Cristo nos es suficiente. Pero no entendemos hasta el momento de perder muchas cosas que Cristo es suficiente, porque tenemos muchas cosas. Y deja Dios todas las cosas atrás y nos deja sin nada. ¿Y qué nos queda? Cristo. Y vas a Cristo y dices: pues yo no me he dado cuenta de que Cristo es suficiente para ser feliz, para ser lleno, para disfrutar, para todo. Cristo es suficiente. En muchas lágrimas vemos la gracia oculta de Cristo que nos moldea, que nos fortalece, que nos ayuda
a madurar. Muchas veces, si es una vida fácil, hermanos, no maduramos, no crecemos, una vida fácil, no. Pero por los momentos difíciles es cuando crecemos y es la gracia oculta de Cristo. Y también vamos a ver en ese momento su gloria visible en la eternidad. Hermanos, vamos a parar un momento y vamos a pensar. Le vamos a ver cara a cara. Le vamos a ver tal como es a Cristo mismo. Le vamos a mirar a los ojos a Cristo. Le vamos a poder abrazar porque está entre un cuerpo glorificado. A Cristo mismo, hermanos, que le echamos tanto de menos sin verlo físicamente, pero le hemos visto tanto tiempo en nuestra vida. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Es para nosotros, hermanos. Esta es una motivación para llevar la cruz. Vale la pena. Y algo inevitable ocurre en su presencia cuando Dios muestra su gloria. ¿Qué ocurre? Pues 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Estás totalmente, radicalmente cambiado. O incluso podría decir que no puedes evitar el cambio. Ser cristiano, vivir en la presencia de Dios, mirar su gloria y no cambiar, es tan absurdo como decir, de camino a la iglesia, un camión a velocidad de 90 kilómetros por hora, con 30 toneladas que tienen, me golpeó de lleno, pero me levanté, me limpié y vine tranquilamente a la iglesia. Es tan absurdo como decir eso. Así como un camión de 30 toneladas no puede golpearte de lleno y no cambiarte, igual no puede ser cristiano, vivir en la presencia de Dios, ver su gloria y que no haya cambio progresivo en nuestras vidas, en nuestras mentes, que hermanos, es un lugar real también, aunque ahí escondemos muchas cosas. Es un lugar real también delante de Dios. Cambiar nuestro carácter. No creo, hermanos, que con el paso del tiempo nosotros vamos a tener menos paciencia o menos amor, sino vamos a tener más paciencia, más amor con el paso del tiempo. Si miras, ¿no? Un cristiano a lo largo de la vida, se tiene que ver una cosa, un progreso, no así, un progreso, poco a poco, pero se tiene que ver un progreso, se tiene que ver un progreso. Así que concluyendo, mis hermanos, el vivir en la presencia de Dios le ha costado mucho a Cristo, muchísimo. Y recuerdo al hermano Antonio que oró el jueves para que entendamos, ¿no?, cuánto sacrificó Cristo por nosotros. Y recuerdo al hermano Pablo que oró para que miremos más a la cruz. Necesitamos esto, hermano, para atesorar la presencia de Dios que costó tanto. Costó tanto. Somos tan responsables de perder ese tiempo y no orar, no leer la palabra, porque Cristo pagó tanto. Solamente por esto somos muy responsables de perder mucho tiempo y no leer, no orar. Pero nos ha brindado la oportunidad de vivir todo el tiempo en la presencia de Dios. Y al vivir en la presencia de Dios vemos su gloria que cambia nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, aprovechemos al máximo esta oportunidad en nuestras casas, leyendo, orando, no faltando a la iglesia, porque Dios se presenta aquí, hermanos, y perdemos tiempos extraordinarios. Y luego nos entristecemos cuando hermano nos va a decir, ¡ay, qué tiempo tan bendito en la oración! ¡Ay, qué pena que no he ido! ¿Por qué no has ido? Pues por ver la tele. O porque me sentía tan cansado y luego he trabajado un poco más en mi casa. Y mira que no he ido a la iglesia por trabajar más en mi casa. Y aquí es donde vamos a aprovechar más. Vamos a aprovechar más incluso cuando vamos de camino. Vamos a pensar en las cosas espirituales, en la gloria de Dios. Dios va con nosotros cuando caminamos. Vamos incluso cuando subimos al coche. No encendamos la radio, no. Vamos a poner unas canciones buenas cristianas
que haga que sintamos la presencia de Dios y le llevemos con nosotros por todo lado. Vamos a hacer esto, hermanos, porque vale la pena, porque Cristo y lo que Él nos ofrece es lo mejor de lo mejor. Confiemos en Él, hermanos, y que Él nos ayude a esto.